Buenos días a todos. Es para nosotros un gran gusto poder abrir un nuevo capítulo en nuestra plataforma Poultry School. Nos sentimos muy emocionados el día de hoy de tener con nosotros a Gonzalo Moreno, que es presidente de FENAVI Colombia. Como hablábamos un poquito antes con Gonzalo, antes de iniciar esta charla, hemos visto la transición y el caminar de FENAVI. Yo personalmente, tal vez en los últimos 5 o 10 años, y es aplaudible lo que FENAVI ha estado haciendo, y creo que tiene logros y tiene una dinámica gremial muy interesante, y por eso nos sentimos bastante contentos de tener a Gonzalo para que nos explique un poquito y nos cuente toda esta dinámica que se está viendo en Colombia. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Pues un placer acompañarlos. La verdad, para FENAVI, para los avicultores colombianos, es un gusto acompañarlos y poderles contar el camino que hemos recorrido en la avicultura colombiana en los últimos 50 años. Bueno, perfectísimo, Gonzalo. Si querés, para empezar, Gonzalo, contanos un poquito cómo vos llegás a la presidencia de FENAVI, y tal vez en este lapso, ¿cómo encontraste la asociación y qué retos has enfrentado y cómo los has gestionado? Yo llego a FENAVI en agosto del 2018 como consecuencia de la salida de Andrés Valencia. Andrés Valencia era el presidente de FENAVI por 4 años y medio, pero él se va de ministro de Agricultura del gobierno anterior, del gobierno de Iván Duque. Yo antes de estar en FENAVI, yo era el secretario general de Azocolflores, el gremio de exportadores de flores de Colombia, en el cual los acompañé durante 3 años. Ahí conocí a Andrés Valencia y conocí a otros miembros de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, gremio el cual FENAVI también hace parte, y ahí, digamos, sugirieron mi nombre para venir a la presidencia de FENAVI. Después de un proceso de selección, los avicultores colombianos decidieron confiar en mí. Yo era, en ese momento tenía 33, 34 años, Wow. entonces decidieron confiar en una persona joven, decidieron apostarle a una persona técnica. Yo soy una persona técnica netamente con formación, digamos, en resolver problemas. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida, y ellos decidieron apoyar y traer a una persona para que ayudara a construir el gremio futuro, en vez de traer a una persona que ya tuviera un bagaje político, otro diferente, y que quisiera esto como un desarrollo profesional y como una apuesta de gremio y también personal. Y ahí decidimos unir este matrimonio con FENAVI, del cual ya cumplo 6 años ahora en la presidencia en septiembre. Ese, a grosso modo, ¿cómo terminé acá? Como tú me preguntabas, yo soy abogado de profesión. Yo, digamos, estudié Derecho en Colombia, hice posgrados, aquí se llaman especializaciones en Derecho Comercial y en Derecho Tributario. Hice también una maestría en Derecho de Empresa. Soy profesor, además de la Universidad de los Andes, en Derecho de Empresa, en posgrados ahorita. Y lo último que hice de estudio fue un MBA con énfasis en finanzas y en desarrollo sostenible en una escuela conocida por muchos en Latinoamérica que se llama INCAE Business School. Allá estuve 2 años, que me ayudaron también en esta formación para solucionar problemas, que es lo que hacemos todos los días desde el sector privado, intentando jalonar las industrias, que es lo que hacemos en FENAVI. Me preguntabas retos que hemos tenido en estos 6 años. Pues han sido muchos. FENAVI es un gremio de segundo piso. FENAVI es un gremio que nace en el año de 1983, en el cual se fusionan tres gremios: un gremio de pollo que se llamaba Propollo, un gremio de huevo que se llamaba Sohuevo, y un gremio de incubación que se llamaba Incubar. A partir de ese momento, digamos, la industria casi que nace a finales de los 70, principios de los 80, en unas zonas específicas del país, en Santander, principalmente donde nace la avicultura, en una zona que se llama Lebrija, Mesa de los Santos, que era una tierra roja que no se podía producir alimentos como tal, y ahí nace la avicultura como una herramienta para ayudar a la población a generar una actividad económica y sobre todo a montar galpones en unas tierras que no tenían un valor muy alto en ese momento. Hoy sí lo tienen muy alto. Ya si quieres hablamos después cómo la avicultura Ok. a partir de la pollinaza y la gallinaza ha logrado nutrir la tierra y ha transformado diferentes partes del territorio colombiano.
Entonces, En dime. el tema de los desafíos que tú encontraste, si hay uno puntual que tú has logrado resolver, ¿cuál sería, Gonzalo? Uno a nivel Es, sanitario, a nivel político, algo que tú te recuerdes a top of your mind. Mira, Eh, estos 6 años, los avicultores, nosotros decimos que son como 25 años, nos ha pasado absolutamente de todo. Primero, yo llego en septiembre, agosto, finales de agosto, finales de septiembre, derecho a una discusión muy fuerte de reforma tributaria que querían poner IVA a la canasta familiar. Eso fue una discusión muy fuerte, pública, técnica, una discusión muy dura, en la cual Colombia tiene un régimen tributario en el cual, si bien el producto final, el pollo y el huevo, no tiene IVA, los IVAs de la cadena a ti te los devuelven versus declaración de impuesto de renta. Eso ujú. hace que la realidad del sector avícola colombiano es que sea muy formal, porque hay un incentivo a la formalidad. Lamentablemente, el sector agropecuario colombiano es muy informal. 8 de cada 10 trabajadores son informales, no solamente en materia laboral, sino también en materia tributaria y sanitaria. Entonces, nosotros, gracias a esa herramienta que nació más o menos en el año 2004, 2005, si la memoria no me falla, hemos logrado transformar el sector hacia la formalidad. Esa formalidad es fundamental y fue fundamental también para dar las discusiones que dimos de cara a la opinión pública. Ese fue un tema enorme. Después la pandemia, en el año 20, que la pandemia fue un Wow, reto sí, muy grande, pero la pandemia no fue tanto un reto como fue el siguiente reto, que sí fue verdaderamente un reto enorme, que fue el reto de los bloqueos en las vías del Colombia. total. Nosotros ahí tomamos una decisión y es, yo no tengo aves, yo soy un empleado y una cosa de las que característica FENAVI es que ponen personas a que sean, digamos, completamente alejadas del negocio en el que no nos vemos involucrados nuestros intereses económicos, pero que sufrimos el negocio como propios. Y nosotros tomamos una decisión muy dura, nosotros fuimos la cara visible de las consecuencias de los bloqueos para los colombianos. Consecuencia de eso se redujo la producción de huevo en más de 1.000 millones de huevos y tuvimos el momento en el momento cúspide, tuvimos en riesgo 50 millones de aves por inanición, se nos murieron aves, muchas aves, sobre todo de postura, no recibieron el alimento suficiente, lo que causó en el mediano plazo una reducción en la producción de huevo y en el caso de pollo fue de un momento a otro que se tuvieron que sacrificar aves, muchas murieron por inanición, otras sencillamente tuvieron que acelerarse el proceso a llevar a granja, a llevar a planta, otras ni siquiera pudieron salir de granja en el momento adecuado. Fue una situación muy dramática. La opinión pública ahí conoció al sector avícola colombiano, la verdad. Eso te iba a Nosotros comentar. tuvimos una situación en la cual o uno puede cuando enfrenta los problemas hacer dos cosas. Cuando un oso se le enfrenta a uno o enfrenta al oso o sale corriendo. El sector avícola colombiano ahí demostró el talante que tenía y nosotros le pusimos la cara al problema. Nosotros, la opinión pública conoció nuestro sector. Yo salía en los noticieros todos los días, desayuno, almuerzo, comida. Llegó un momento en que incluso mi papá, les cuento aquí una infidencia, estaba muy preocupado por mi seguridad física y la de mi familia, porque nosotros éramos la Wow, cara visible. Yo tuve una audiencia pública en el Congreso en la cual, pues nosotros somos un gremio que dice las cosas de frente. Entonces yo les dije de frente en el Congreso de la República la dramática situación que estaba viviendo la avicultura, sobre todo el suroccidente del país, y eso se hizo viral. Se hizo viral, empezó a llegar a los celulares a la gente. Mi intervención en el Congreso de la República, porque era la verdad. Nos íbamos a quedar sin pollo y sin huevo, también sin cerdo, también sin otros productos, pero lo más grave es que la gente entendió que la comida no sale de los supermercados y que la comida viene de unas granjas y que teníamos que poder entrar el alimento, 120 gramos de alimento al día para los 1.000 millones de aves que tenemos. Entonces, ese fue el principal reto, porque a diferencia de los otros retos, no era lo que nosotros pudiéramos resolver. No era algo que yo pudiera resolver como temas de impuestos, que salimos, damos las discusiones, problemas de aranceles, problemas sanitarios, todo eso nosotros lo podemos resolver con nuestro equipo, porque no soy solo yo, somos 100 personas dedicadas a esto todo el tiempo, tenemos directores del más alto nivel, pero esa situación por primera vez no sabíamos qué hacer. Tanto que nos tocó crear una campaña, la creamos aquí al interior de la federación, que se llamaba Déjennos pasar, y fue la campaña que retomó el gobierno nacional y los otros sectores para pedir que dejaran pasar el alimento por las vías del país. Y precisamente los avicultores colombianos, miembros de nuestra junta directiva, que después de los paros del 2016
se integraron en la cadena también de transporte, fueron los que levantaron los bloqueos de las tractomulas de nuestros afiliados con el ejército de Colombia y la policía, porque nos ayudaron mucho, fueron los que ayudaron a levantar los bloqueos. Entonces, nos echamos el país al hombro, nos echamos la situación del país, nos tocó a nosotros, para mí personalmente fue muy duro porque no sabíamos qué más podíamos hacer y era el desespero de nuestros avicultores de ver que familias que llevan 2 o 3 generaciones, que todo el futuro de sus familias está en la avicultura, se podía haber marchitado consecuencia de unas protestas sociales y unos bloqueos ilegales en las carreteras del país. Entonces, ese fue el mayor reto de algo muy malo, porque fue muy malo, salió algo bueno, y es que nosotros terminamos siendo la cara visible de la situación en el país y FENAVI terminó siendo reconocida en todo el territorio colombiano por una institución y los avicultores colombianos al final terminaron levantando la cara y mostrando orgullosos que ellos producen las 2 proteínas que más consumen los colombianos. Entonces, de algo muy malo salió algo bueno y es el reconocimiento del sector y también del gremio. Bueno, wow, Gonzalo, pues parte de esta charla es esto, yo no tenía tanto el detalle y como vos lo contás, y me impresiona mucho porque no solo en el gremio, sino en la vida, como vos mismo mencionabas, cuando te sale un oso, vos elegís o irte, huir o darle la cara. Vos me vas a corregir, pero hoy por hoy creo que Colombia internacionalmente es reconocido como uno de los países, vuelvo a insistir, como comenzamos, con una institución robusta, pero también con una industria que lo que se oye afuera es que está en crecimiento franco. Si yo pongo en los países en América del Sur, Colombia es el que atrae inversión, el que atrae la gente que quiere ir a hacer negocio, casas comerciales, temas gremiales. Y de lo que vos comentás, creo que es clarísimo que de una situación, entre comillas, que fue negativa, dura, que los formó tanto a vos, pienso, y al gremio que los unió más. Hoy, ante, digamos, Latinoamérica, dejemos el mundo, Colombia es un foco donde sus números productivos y sus gestiones llevan un liderazgo comprobado. Algo está sucediendo que los números están yendo para arriba. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pues si quieres partámoslo en dos, les explico primero producción, después el fortalecimiento Adelante, cultural que hemos tenido y las decisiones que hemos tenido. adelante. Se hagan una idea, nosotros en el año 95 producíamos 450 mil toneladas de pollo, producíamos 5.000 millones de huevos, al final producíamos en total en toneladas 786 mil. Nosotros el año pasado cerramos con una producción de pollo de 1,8 millones de toneladas Wow. y de huevo de 17.000 millones de huevos, para un total de 2,8 millones de toneladas. Colombia hoy es el tercer productor de huevo en Latinoamérica, va Brasil, Argentina, nosotros. En pollo también, Brasil, Argentina, nosotros. Cuando metemos a México, pues seríamos los cuartos. No obstante, hemos tenido un crecimiento muy fuerte en la producción y aumento en los consumos per cápita, consumo per cápita de pollo en Colombia, para que se hagan una idea. En el año 95, un colombiano se consumía 12 kilos de carne de pollo, hoy se come 37, y consumía en Wow. huevos 150 huevos en el año 95 y hoy consume 323. Tuvimos 334, bajamos a 323 consecuencia de los bloqueos. Este año, 2024, vamos a cerrar con un consumo per cápita cercano a los 335, 336 en el tema de huevo. ¿Por qué se da esto? Esto no es algo espontáneo. Son varios factores. Primero, hemos reducido el precio del pollo y del huevo cuando lo vemos en términos relativos, por ejemplo, en un salario mínimo. En el año 95, un colombiano podía con un salario mínimo comprar 1.659 huevos. Hoy puede comprar 2.600 más o menos huevos por ese mismo. Increíble. Cada pollo podía comprar 60 kilos de carne de pollo y en el punto máximo de precio en el año 20 logró comprar 122 kilos. Eso es eficiencias, también consecuencia de que Colombia hoy puede tener maíz y soya de Estados Unidos cero arancel,
de Brasil y de Argentina por sistema andino de franja de precios. En algún momento cuando los precios estuvieron altos estaba cero arancel. Hoy, digamos, tenemos un arancel de ese lado, pero es materia prima. Segundo tema, Colombia toma una decisión muy fuerte en el año 2000. ¿Cuál fue esa decisión? Nosotros no podemos controlar el precio del pollo y de huevo porque eso es libre mercado. Entonces, Total. eso no hay nada que hacer. No podemos controlar el 80% de nuestro costo, que es materia prima, soya y maíz, 75, 80, depende de cada. Pero lo que sí podemos controlar es nuestro estatus sanitario. Esa Buen decisión punto. particular de controlar el estatus sanitario significa productividad. ¿Y eso qué significó? Significó que en el año 2005 el país, cuando estaba enfrentando la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, decide, en vez de sentarse en una esquina a llorar, salir a competir. Salir a competir en implementación del decreto 1500, ¿eso qué es? Que el sacrificio de las aves y de los otros sectores, pero particularmente del avícola, del cual nosotros representamos, se den plantas certificadas. Y no solamente plantas certificadas, sino plantas que lleguen a HACCP para poder exportar. Total. A hoy, el sacrificio de aves en Colombia, en lo que denominamos traspatio o aves en pie, digamos, en zonas ilegales, es menos del 1%. Sabemos que en los Gran desiertos logro. es una realidad completamente diferente. Esa es una. Pero eso ha implicado unos avances, una cultura. Usted ya va a un mercado en Colombia y a nadie le cabe en la cabeza comprar un pollo vivo. Se compran ya el pollo sacrificado con eso. Y Total. hay una segunda cosa que es lo que nos ha logrado a hoy, que fue la mayor inversión del sector, que fue granjas avícolas bioseguras. Cualquier granja de más de 200 aves en el país debe ser una granja avícola biosegura. La bioseguridad como herramienta de gestión y de inversión del riesgo es la cultura que hoy nos permite que no hayamos tenido ningún foco de influenza aviar en granjas comerciales. Esa es la realidad. Eso no es el Espíritu Santo, no es que aquí somos muy católicos también, no es que hayamos rezado mucho, es esa decisión. Y otra cosa que nos ha permitido aumentar la productividad es que repartir pobreza es muy difícil. Entonces, cuando el 80% de tu costo viene en barcos, viene desde afuera del país, nos tocó volvernos muy eficientes en la conversión. La conversión de cuánto maíz y cuánta soya entra, cuánto carne de pollo y cuánto huevo sale. Total. Esos números son los números claves. Según las casas de genética, Colombia tiene las tasas de conversión de gallinas cafés más altas del mundo y en pollo también. Y aquí se hacen matar en el mercado, porque aquí es una libre competencia que ha beneficiado a los Total. consumidores, es reducir el precio al final con esa productividad. La bioseguridad es una herramienta administrativa y de gestión, porque eso va a disminuir mortalidades, va a aumentar productividad. Y como no tenemos el maíz y la soya acá al lado, sino nos toca traerla en barcos, eso significa que tenemos que ahorrar y ser muy eficientes con eso. Por eso los nutricionistas colombianos son tan reconocidos, es porque al final repartir pobreza es muy diferente. Y cuando tú el vecino también está intentando Total. ser más eficiente, eso. Y hay un tercer factor que mucha gente cree que no es relevante, pero es muy relevante. Nosotros en el 2018, antes éramos muy reconocidos por las campañas de consumo, hoy todavía lo somos. No obstante, nosotros tomamos otra decisión en el 2018 y fue empezar a voltear el presupuesto de la federación al tema sanitario. A hoy, el tema sanitario, el 80% del presupuesto se va en el equipo sanitario y de sostenibilidad. Primero hablemos del sanitario. Nosotros teníamos una enfermedad que era el Newcastle, la cual teníamos con ella desde hace 50 años, pero fue una decisión de sector de erradicarla, porque estábamos muy cerca y decidimos erradicarla en todo el territorio colombiano. La logramos erradicar en el año 2021. ¿Cómo logramos erradicarlo? Nosotros tenemos unos acuerdos, nosotros no somos la autoridad sanitaria, pero sí le ayudamos mucho a la autoridad sanitaria a hacer algunas gestiones que son un dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, toma de muestras, la autoridad sanitaria tomaba la muestra, pero mientras la autoridad sanitaria la enviaba a los laboratorios y tenían respuesta, se podía demorar de 10 a 12 días. Eso es como con el COVID, de 10 a 12 días ya se regó por todo el lado el virus. Total. 100%. Cuando nosotros logramos que los resultados estuvieran en menos de 48 horas, logramos empezar a acercar el tema cuando tuviéramos focos de Newcastle.
Segundo, nosotros tenemos equipos ya especializados de vacunación y de rastreo en el caso de enfermedades de veterinarios que llegan a las zonas, el ICA llega al foco, nuestros veterinarios llegan a los perifocos, predio por predio, tocando y haciendo. Eso es la razón por la cual hemos sido tan exitosos en controlar influenza, porque nos sirvió lo que ya habíamos hecho en Newcastle. No Eso caller. fueron, eso fueron decisiones muy duras, decisiones económicas, pero cuando nosotros, y eso me acuerdo que fue una junta directiva en el año 20, que empezamos a ver que estaban dando focos de influenza aviar a la altura de la línea ecuatorial en África. Entonces, Wow. nuestra directora técnica es, si esto ya está pasando al otro lado del mundo, esto nos va a pasar. El tema de influenza aviar no va a ser un tema de que nos va a llegar, sino cuándo nos va a llegar. Pues a eso empezamos a invertirle mucho y los avicultores colombianos creen en el concepto técnico que se les da al interior de la federación. FENAVI es un gremio de avicultores para avicultores manejado por avicultores. Ahora les cuento un poco de nuestra organización, pero al final no Ok, es que seamos genios, es que nosotros nos sentamos a pensar y a ver qué nos puede pasar todos los meses, qué nos puede pasar y cómo corregir las cosas que nos están pasando. Entonces, en ese tema sanitario le invertimos mucho, por eso hemos logrado avanzar. Y el segundo tema en el cual le hemos dedicado mucho y cada vez nos vamos a volver más incisivos con ese tema es en la sostenibilidad. El doble de lo que recibe un ave es alimento. Un ave recibe 120 gramos de alimento al día, necesita el doble en agua para poder producir pollo huevo. total, El agua es algo que nosotros hemos aprendido a manejar de forma eficiente. ¿Por qué? Que tiene una correlación directa con el tema de nutrición y es la calidad del agua nos va a garantizar que el sí, alimento que consumen las aves se quede en las aves y no se vaya a tránsito rápido y usted lo bote a la caneca y produzca sí, gallinaza y pollinaza de excelente calidad. Nuestros avicultores aprendieron a hacer un uso eficiente del agua a partir de recolectar agua lluvia, muchos reservorios. El 65% más o menos del agua que consumen nuestras aves es agua lluvia, pero esa agua lluvia la llamamos cruda, que pasa procesos de tratamiento de agua. El agua que consumen nuestras aves es de más alta calidad que el agua que consumimos los humanos en las ciudades. Y ese es wow, un factor de nutrición que nos ha permitido. Se creó un programa ambiental en el año 2011, el cual mutó a ser un programa de sostenibilidad en el año 2018. Tenemos, yo creo que uno de los mayores exponentes, que es el doctor Carlos Duque. Él era consultor durante muchos años del gremio. Logramos convencerlo para que cuando yo llegué se volviera el director del programa de sostenibilidad, primero ambiental y después le vimos el vuelto a sostenibilidad. Y hoy nosotros vemos la sostenibilidad como una herramienta de gestión. Ahí sí fue uno, no es que seamos genios, nosotros lo que hacemos es copiar mejores prácticas de otros sectores. Yo vengo de Flores, Colombia tiene un sello de sostenibilidad de flores, se llama Flor Verde Sustainable Flowers, que nació en el año 87. Entonces ellos llevaban un recorrido muy grande y los floricultores colombianos decían, lo que usted no mide, no lo ahorra. Si usted no mide el consumo total, de agua, de plaguicidas, todo eso. Y el sello de sostenibilidad de Flor Verde Sustainable Flowers es un sello como una herramienta de gestión. Eso me marcó mucho mi paso por Azul Flores cuando yo llego a FENAVI y nosotros nos demoramos 3 años en crear el primer sello avícola de sostenibilidad exclusivo para avicultura del mundo, certificado por una tercera parte que es Icontec, que es una entidad externa que se dedica a hacer esto. Ese sello avícola de sostenibilidad es el paso siguiente en el cual vamos, porque es el cumplimiento de la ley, pero también, y yo les decía, esto no es para afuera, eso es para ustedes. Ahorita tenemos empresas que se están metiendo al sello avícola de sostenibilidad, ya llevamos 20, y cuando llegan dicen, uy, yo no sabía que yo tenía esto o que tenía que documentar esto, o el uso del suelo de tal granja, o el tema de captación de agua lluvia o el tema de las viviendas de los trabajadores en una granja, qué hacer con los pozos sépticos o qué hacer con el agua que sale de las plantas de beneficio. Todo eso lo ayuda a un checklist, el sello avícola de sostenibilidad. Nos demoramos 3 años en lograr eso, porque la sostenibilidad es el siguiente paso en la mejora continua.
Logramos el tema sanitario, que toca seguirlo trabajando, pero el siguiente paso es la sostenibilidad. Pero aquí viene el tema, pues si bien son ideas que se pueden ocurrir a mí, eso es un trabajo con todos los avicultores. Entonces, esto ha sido un proceso de mejora continuo. Nosotros hoy, para que se hagan una idea, tenemos 5.238 granjas en todo el territorio colombiano, 100 plantas de beneficio en todo el país. Tenemos 50 plantas de incubación también en todo el territorio colombiano. Y hoy la avicultura colombiana está presente en 605 municipios del país, que es uno de cada dos municipios. Por nuestra geografía, también nos pasa algo muy particular y es, a diferencia de un país como Chile que puede tener 3 o 4 plantas grandes y Ujú. redistribuye, aquí nosotros, tú conoces esa topografía, Sí, Bogotá-Villavicencio, son 90 kilómetros, es 3 horas o 3 días. Eso ha hecho que nosotros nos volvamos expertos también en el tema logístico, porque movemos te iba a comentar. 1 millón de toneladas al mes. Son 12 millones de toneladas al año que movemos por las carreteras de Colombia. Movemos 100.000 camiones al mes por las carreteras de Colombia. Entonces nos ha tocado volvernos especialistas en el tema logístico y eso ha hecho también que se desarrollen polos de producción dentro del territorio colombiano, los cuales hoy nos está permitiendo mirar a exportar. Para nosotros es más fácil poner un contenedor de Cartagena a China que ponerlo de Cartagena a Bogotá. Increíble Entonces, analogía. entonces estamos logrando avanzar. El tema de exportaciones, toda la región Caribe y la región Pacífica, es natural que empiecen a mirar para afuera. Nosotros ya logramos los estándares más altos en tema de producción, digamos, limpia, todo, y tenemos plantas de beneficio, las más grandes de la región, de toda Latinoamérica, se están ubicando en la costa Caribe, pero también por esta competencia del centavo de ser más eficientes, nos empezamos a dar cuenta que también somos mucho más eficientes que otros países de la región. Y el tema de Cuba, no sé si te cuento y te aterrizo un poco eso. Nosotros tomamos también la decisión del 2018, después, paralelo al tema sanitario, Ujú. Colombia va a empezar a buscar mercados. Colombia tiene una producción interesante, somos el 10º productor de huevo en el mundo, 11º productor de pollo en el mundo, ya no somos tan pequeños, ya tenemos capacidad, tenemos una población colombiana de 50 millones de habitantes, los cuales consumen pollo y huevo, pero también en el momento en que pasen situaciones sanitarias podemos mandar a unos mercados una parte u otra del Así huevo. es. Empezamos este camino, fue duro. Primero nos tocó creérnosla. Entonces, a mí me decían miembros de mi junta directiva, es imposible que vayamos a radicar Newcastle. Cuando lo radicamos, ese día mi actual presidente de junta, que en ese momento era el vicepresidente, me dijo, Gonzalo, lo logramos. Ahora sí nos toca exportar. Nosotros no creíamos, pero ahora sí. Pues también fue un cambio de mentalidad. Además, yo te digo, venía de un sector el cual exporta el 80% de las flores que consume Estados Unidos y a más de 150 países. Entonces, sí es posible hacerlo. Y yo conocí a los que lo hicieron hace 50 años y nosotros somos un sector adolescente todavía. La avicultura colombiana es una adolescente todavía. No hemos llegado a maduración. Estamos hasta ahora en ese proceso y nos estamos preparando para llegar a la adultez de la industria, se puede decir así, y para eso estamos viendo todo el tema sanitario, todo el tema de sostenibilidad. Pero también, ¿qué hicimos? A nosotros como federación, nuestro trabajo es mostrar las oportunidades que tienen los avicultores. Empezamos a ir a ferias internacionales, empezamos a asistir también y empezamos a oír a nuestros colegas de otros países. Colombia, desde que Jorge Enrique Bedoya, que fue otro presidente insignia de la federación, junto a Andrés Valencia, pero también junto a el primer, ay, se me escapa el nombre y me matan, donde no lo diga, ahorita me acuerdo, en el año 95 que fueron los presidentes, Diego Miguel Sierra, son los presidentes insignia que ha tenido la federación. Cada uno ha logrado unos hitos. Diego Miguel consolidó el gremio, Jorge Enrique dio las peleas duras del TLC, pero también abrió el sector al gremio internacional. Hoy, FENAVI hace parte de los gremios cúpula en el mundo, la International Egg Commission, Juan Felipe Montoya, que es el presidente de aquí, que nuestro mayor productor de huevos, es el vicepresidente del gremio mundial del IEC, va a ser próximo presidente mundial en noviembre de este año, en la reunión que se va a dar en Venecia, en el International Poultry Council, que es un gremio más relativamente Ujú. nuevo.
Yo represento a Colombia, estamos en el consejo directivo, está en el consejo directivo Estados Unidos, Brasil, China, Europa y nosotros. Digamos, ahí hemos logrado llenar esos espacios, pero esos espacios, ¿para qué nos sirven? Para ver qué están haciendo los otros países. Nosotros no Total, somos 100%. mejores todavía, sino tenemos que aprender. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pensamos a hablar con los colegas de Estados Unidos y de Brasil, porque esta región del mundo, norte, sur, América, toda América, porque somos una sola, es la llamada a alimentar al mundo, es la llamada a producir pollo y huevo para el planeta. Proteína animal. Claro, entonces empezamos a oír lo que ellos hacían. Fuimos con ellos de la mano a un par de ferias. Primero fuimos a la feria de Anuga justo después de la pandemia. Después nos llevaron a la feria de Cial de París y empezamos a ver. Tan es así que nosotros el año pasado fuimos con un stand. Logré convencer a las otras proteínas que no fueran con nosotros y fuimos con un pabellón de carnes de Colombia a la feria de Anuga, que fue la feria, digamos, la feria más grande del mundo. Fuimos con Colombian Meat, res, cerdo y pollo. Y ahí conocimos a los compradores de huevo de Cuba. Mira, tocó ir Wow. hasta Alemania para conocerlos. Y a partir de ahí ha sido proceso, ha sido un proceso. Fuimos con los avicultores a la feria. El tema de Cuba, Cuba consume principalmente pollo y huevo de Estados Unidos. Ellos son los mayores compradores de pollo y huevo de Estados Unidos, son como los segundos en el mundo de pollo y de huevo también están por ahí. Nosotros producimos huevo más barato que Estados Unidos. Entonces, ahí hubo una cercanía. Además, del puerto de Cartagena a Mariel son 3 días. Es muy fácil para nosotros Sí. poner producto ahí. Ya enviamos los primeros 2 contenedores que mandamos, iban 516.000 huevos, ya se mandaron otros, Ujú. ya llevamos 4. Si todo sale bien, vamos a cerrar el año mandando de 10 a 20 millones de huevos a Cuba, solamente a ese mercado, pero vemos que hay más oportunidades en otros mercados. ¿Por qué? Colombia tiene un estatus sanitario acorde, hemos hecho las inversiones en materia de producción, ya se tienen las inversiones en granja. En pollo, nosotros podemos aumentar la producción de pollo sin necesidad de montar plantas nuevas o granjas nuevas en Esa era 300, la siguiente pregunta. en Exactamente. Si ustedes 300 como país están mil. listos para exportar, salir afuera y seguir supliendo las necesidades locales, ¿están listos para eso? Estamos listos. En pollo podemos aumentar la producción 350.000 toneladas sin estresar el sistema. ¿Por qué? Precisamente por esta ubicación geográfica de las plantas, muchas de nuestras plantas funcionan a un turno de 8 horas. Pueden triplicar Claro. los turnos y se están haciendo inversiones en granjas en diferentes partes del país. Porque otro fenómeno que nos pasó es que se está dando una migración hacia donde estaban las granjas avícolas. Ay, qué pena. Ni te preocupes. Donde estaban las granjas avícolas históricamente por una presión del uso del suelo. Entonces estamos terminando yendo a nuevos territorios más alejados y se están montando nuevas granjas. Precisamente la semana pasada estuve en la zona cafetera y en la zona cafetera pues están montando granjas, vi 3 granjas que están montando de 550.000 aves cada una, 1,5 millones de aves de pollo, con tecnología que yo ni siquiera había visto en América para incluso recoger al final del ciclo productivo las aves con máquinas y no manual, en galpones de Wow. pollo. Cuando platicábamos, Gonzalo, antes de comenzar en vivo, platicamos un poquito de la visión, digamos, que nosotros tenemos externos y tal vez esta noticia de la exportación que ustedes tuvieron para Cuba fue algo muy notorio, pues lo podemos ver en las noticias, pero me llama muchísimo la atención y es parte de esto para nuestra audiencia, ver cómo en esta plática vos antecediste con esa base para poder lograr. Aquí yo en mis notas tengo bioseguridad, eficiencia, estatus sanitario, sostenibilidad que del agua, que todo eso montó una estructura que no fue de la noche a la mañana, que ustedes vienen, me pusiste fechas, que es desde 2001, 2018, o sea, es una visión de gremio que ha llevado años, como bien ves lo que lo mencionabas, pioneros en sus administraciones, que si para nosotros, digamos, los que estamos un poquito afuera, vemos que la noticia en redes, lo que sea, Colombia exportó para Cuba, pero realmente ha sido un trabajo tenaz de muchísimos años
de una integración, que también lo platicábamos, gobierno, sector productivo y sector gremial. Si querés, por aras que del tiempo, contame un poquito cómo el gobierno, y ustedes tuvieron un desafío que también lo que lo vimos, de que fue un poquito con las nuevas autoridades, que fue un poquito que de incertidumbre, pero creo que también lograron sobrepasar eso y lo han gestionado magníficamente. Pues mira, hablemos un poco de FENAVI, me devuelvo de atrás para adelante. FENAVI es un Sí, gremio de avicultores para avicultores, desarrollado por avicultores, pero los avicultores reciben mucha información de FENAVI. Nosotros cada mes nos sentamos con ellos, pero ellos también hacen un sacrificio para estar acá. FENAVI funciona como si fueran dos gremios dentro de un gremio. Tenemos unas, digamos, hay elecciones cada 2 años en los cuales todos los avicultores de todas las regiones del país, en representación del encassetamiento, que es el número de aves, tienen unos puestos en el Comité Nacional de Pollo y el Comité Nacional de Huevo. Todos los meses, los terceros jueves de cada mes, todos ellos de su bolsillo pagan un tiquete para venir a Bogotá y sentarnos a trabajar en un comité, primero que se llama Comité Técnico y de Sostenibilidad, al cual vienen 16 personas. Después van en dos cámaras separadas, un Comité Nacional de Pollo y un Comité Nacional de Huevo, al cual vienen 20 personas cada uno. Y al final del día o al día siguiente, un mes, un solo día, al mes siguiente 2 días, tenemos junta directiva wow. nacional. Esto es un esfuerzo mensual, pero nosotros todos los meses, nosotros trabajamos todo el mes y decimos, venga, tenemos tal tema sanitario, tenemos tal tema de sostenibilidad, tenemos tal tema, digamos, en coyuntura en el mercado. Nosotros respetamos las normas de derecho de la competencia, aquí salen y son salvajes y se matan en el mercado, porque al final eso es lo que nuestra constitución y lo demás promulga, y creemos en la economía del libre mercado y en la economía de estamos en contra de cualquier tema de fijación de precios, pero lo que sí intentamos entender qué está pasando en el mercado y de intentar entender sanitariamente qué está pasando, ambientalmente qué está pasando, todo eso, eso es un trabajo y un esfuerzo que ellos hacen, y de ese trabajo se llegan a unas conclusiones. Entonces, hay una directora técnica que se llama Diana Sarita Nieto, una persona que lleva trabajando con nosotros muchos años, una persona muy joven, una mujer líder de la cual estamos muy orgullosos de todo el trabajo. Debajo de ella hay 25 veterinarios en todo el territorio colombiano, con coordinadores de temas sanitarios, de temas de bienestar animal, de RAM. Nos estamos metiendo mucho en eso. Carlos Duque, que es el director de sostenibilidad, tiene 11 ingenieros ambientales debajo, pero también de eso está todo el tema de ordenamiento del territorio y todo el tema de aguas, sello avícola de Temazo. sostenibilidad. Eso es clave para nosotros. Está un director nacional de pollo, que es Luis Rodolfo Álvarez, que es casi como el director de todo el tema de pollo. Debajo está Carolina Garcés, que se encarga de todo el tema de inocuidad, implantas de beneficio, y tenemos 8 ingenieras de alimentos ayudándonos en ese proceso para llegar a ser óptimos en cumplimiento del decreto 1500, no solo las plantas grandes, sino también las pequeñas. Y también tiene un tema de mercadeo. Huevo está Olga Castillo, directora del programa Huevo, pero debajo también hay una persona encargada de todo el tema de ovoproductos y de inocuidad en plantas, se llama Claudio Tibavisa, y hay otra persona que ayuda en todo el tema de mercadeo. Director económico, todo el tema, antes miraba mucho tema de aranceles, ahora mucho tema de impuestos, tenemos un director jurídico, director de comunicaciones, en fin, esto es tenemos mucha gente dedicada a pensar esto y a solucionar problemas. Con gobierno, nosotros con gobierno hemos tenido, nosotros no le pedimos al gobierno ni subsidios, no le pedimos absolutamente nada, sino que dejen trabajar. Y nosotros actuamos como si el gobierno no estuviera. En lo único que nosotros sí nos sentamos y tenemos una alianza muy cerrada es con la entidad sanitaria. Con la entidad sanitaria, yo hago parte del Consejo Directivo Instituto Colombiano Agropecuario ICA por decreto, con voz pero sin voto, pero ahí lo que nosotros pedimos es que la entidad no esté politizada y sobre todo resultados. Y trabajamos muy de la mano, no les damos recursos del Fondo Nacional Avícola, ya si quieres hablamos también un poco de eso, del Así Fondo es. Nacional Avícola, pero lo que sí hacemos es poner recursos de gente. Por ejemplo, ahora acabamos de comprar un incinerador para en el momento de que pase una situación sanitaria complicada, podamos tener máquinas de incineración para acelerar el proceso de fusil sanitario.
lo hacemos con espuma, lo hemos hecho con gas, pero ya tenemos la tecnología de tener unos incineradores grandes también. También nos estamos preparando para eso. Eso puede suceder, pero nos toca estar preparados. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros nos pase una situación que ya le han pasado a los países vecinos, amigos, y nosotros no estemos preparados. Entonces también nos estamos preparando para eso. Hablemos un poco del Fondo Nacional Del Avícola. El fondo. Fondo Nacional Avícola es una figura que se crea en la Constitución de 1991, la cual permite que los sectores creen fondos parafiscales. ¿Qué es un fondo parafiscal? Es un impuesto con una destinación específica. En el caso de Colombia, cada pollito y cada pollita que nace paga una contribución mínima, que es como del 1,75 en el caso de pollitas y 0,75% en el caso de pollitos, son centavos, para un fondo parafiscal. Ese fondo parafiscal por ley, cada 10 años se determina quién lo administra. FENAVI es el administrador, digamos, y ha sido el administrador de desde su creación en el año 95. Es un fondo que va creciendo a medida que crece la producción, pero en Colombia existen 21 fondos parafiscales. FENAVI, el Fondo Nacional Avícola, puede ser el octavo o un séptimo en tamaño. No somos el más grande, pero casualmente somos de los más reconocidos que hacemos las cosas bien. Eso es auditado por Contraloría, Procuraduría, vienen, nos visitan, pues todo se maneja como si fueran recursos públicos, pero eso es el insumo que nos permite a nosotros avanzar y tener estas bases y tener estos recursos para hacer las campañas sanitarias, para hacer los temas de sostenibilidad. Y en el pasado hicimos unas campañas muy fuertes en materia de pollo y huevo. Hay una, por ejemplo, que es históricamente reconocida, que es la del huevo es inocente en temas de colesterol, y en temas de pollo también trabajaba mucho con la de endocrinología, para todo ese tema de hormonas, mentiras, bueno, todo eso lo trabajamos por ese lado. Sí, también ese cabalmente era otro punto ya con los 10 minutos que nos quedan, Gonzalo. Ya nos explicaste un poquito dónde está la nueva visión que ustedes tienen, extraordinaria, bioseguridad, sostenibilidad, sanitario, agua, pero también nos hemos dado cuenta que ustedes en unos años para atrás trabajaron campañas muy fuertes de consumo Sí. relacionados con el consumidor, recetarios, o sea, publicidad muy, muy de primer nivel, y creo que también eso es un parte que del éxito que también están cosechando hoy. Sí, nosotros seguimos haciendo campañas de consumo, pero igual las campañas de consumo tienen la lógica detrás que tiene que haber pollo y huevo para poder entregar. En pollo estamos en unas campañas bien interesantes, sobre todo en el hogar. Hoy el pollo es la proteína más consumida, pero además fuera del hogar. Entonces, hemos hecho las últimas campañas, son incentivando el consumo de pollo fuera del hogar. Hicimos un pollo burger, que era como para buscar los mejores, la mejor hamburguesa de pollo en el país. Entonces, tenemos una penetración en las cartas de comidas rápidas diferentes, asaderos de más o menos el 25% nada más. Ahí tenemos un campo de crecimiento muy fuerte. Y en el caso de huevo, tenemos unas campañas muy lindas enfocadas a familias. Hay una que a mí particularmente me gusta mucho que se llama la Liga Super Crack, que la aceleramos en la pandemia, que es la primer serie animada enfocada en nutrición infantil, con superhéroes que son de huevo. Por eso hemos recibido varios Fantástico. reconocimientos. Y eso aquí en Colombia, nuestra cultura es mucho de huevo y de pollo, pero nuestra cultura de huevo es muy de familia. Entonces, Ujú. todos nuestros hogares, nosotros, y en la pandemia también se arraigó, desayunamos con huevo. Ya les pedimos no solamente uno, sino dos huevos, pero también en la noche nosotros consumimos mucho arroz con huevo o huevo en diferentes preparaciones. El más o menos el 35% de los hogares consume huevo en la cena y el 75% consume huevo al desayuno. Entonces, vamos a seguir con estas campañas. También tenemos una campaña muy linda para colegios. Aquí en Colombia era muy tradicional que iba el doctor Muelitas, que era una campaña de Colgate, que iba a los colegios, y tenemos un Ajá. apoyo ahora. Se llama apoyo al colegio. Entonces vamos a los colegios y se les lleva actividades, una caricatura que estamos sacando también con Disney para llevarle a los niños el mensaje de, oiga, consuma pollo, porque estamos convencidos que si las nuevas generaciones empezamos a construir ese consumo, pues va a seguir avanzando en las siguientes generaciones. Y en el tema de pollo también nos ha ayudado mucho el tema de los deportistas. Después, con más tiempo, les, si quieren, Nutricional.
pueden tener una reunión solo con Luis y con Olga para que les muestren todas las Sí, campañas. creo que vamos a gestionar, Sí. gestionar eso. Una de las preguntas por Ujú. aras que el tiempo, Gonzalo, que teníamos en nuestra agenda, y creo que ya nos las contestaste, como desafíos, no tanto del sector como colombiano, pero a nivel mundial, ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene la avicultura en tema de pollo y de huevo? Yo pues ya entiendo que ustedes se están preparando con lo que ya vimos, bioseguridad, sostenibilidad, pero ¿cuáles vos crees que sanitariamente crees que es el desafío más grande ahorita? Sin duda la influenza aviar. Tenemos que seguir teniendo la discusión de la vacunación porque esto no va a parar. Esto no va a parar. Nosotros, y yo he sido uno de los que ha metido el dedo en la llaga en el International Poultry Council en el tema de pollo. ¿Por qué? Porque al final nosotros le dimos muchas vueltas al tema de vacunación, muchas vueltas. Al final lo que decidimos, le pedimos a la autoridad sanitaria avance, tenga todo el marco legal listo y usted es responsable de decir cuándo dispara el tema de vacunación. Porque a nosotros lo que nos preocupa, a todos los países del tercer mundo, caso de Colombia, que el huevo y el pollo es el principal proteína consumida por los colombianos, si no tenemos, estamos preparados y si llega a pasar algo así, se nos vuelve un problema social. Imagínate que en Colombia un huevo llega a costar Total. 500 pesos como lo que pasó en Estados Unidos. Eso sí puede llegar a tumbar un presidente. Nuestra responsabilidad sanitaria es eso. Y hay otra cosa para lo cual nos estamos preparando también. Y nos hemos preparado, lamentablemente ya le pasó a los países vecinos, que es tener casos en humanos. Toca tener claro qué hacer y cómo, el campo de acción y paso a paso qué hacer. Nosotros hemos hecho capacitaciones para nuestros avicultores desde el caso de que se presenten en granjas comerciales, cuál va a ser la reacción con los trabajadores. Pero lamentablemente también nos toca tener listos escenarios de qué pasa cuando pase a humanos, porque eso se nos van a devolver y nos van a decir, ustedes como industria, ¿qué hicieron para prevenir que esto pasara y el virus mutara? Entonces, acabamos de salir de una pandemia y nos toca estar muy bien preparados como industria global de qué medidas tomamos también para mitigar el riesgo. A mí me tiene muy preocupado y le hacemos un seguimiento muy fuerte al salto en mamíferos que se está dando. Sí, ya se Es está dando, grave. ajá. Eso es grave. Primero, mamíferos salvajes, lo que vimos en lo que nos decía una profesora argentina que estudió el tema específico de los efectos en mamíferos de marinos con el tema de influenza aviar es nefasto, sobre todo el cambio que se está dando en esos ecosistemas. Entonces, aquí en Colombia ahorita le estamos metiendo muchos recursos a entender el cambio en aves migratorias. ¿Por qué? Y eso lo aprendimos de los chilenos. Si nosotros no le hacemos un seguimiento al cambio en aves migratorias, las aves migratorias son las que traen el virus. El virus viene volando. Entonces somos el segundo o tercer país del mundo que más recibe aves migratorias del planeta. Estamos tomando muestras en materia fecal en cuerpos de agua de aves migratorias para ver si hay virus de influenza aviar y con eso mandar alertas a granjas cercanas. Todo eso lo estamos haciendo y nos estamos preparando. Pero para mí el tema de influenza aviar no ha parado y ya se volvió una pandemia y tenemos que aprender a vivir con ella, pero sobre todo tener mucho cuidado que no se dé el salto a humanos, porque ahí puede ser un problema. Y las últimas semanas ya tuvimos el caso de ganado lechero, que hubo un caso en Así es. ganado lechero y que se le pasó a humanos. Entonces ahí es un virus que lamentablemente no es estático, va a seguir evolucionando y nos toca prepararnos porque eso sí va a tener efectos. Ya no solamente efectos en la salud de las aves, sino efectos en consumidores. Y es una cosa que nos hemos venido preparando mucho. Nosotros tuvimos los casos que tuvimos en Traspatio, en la zona norte del país, tuvimos unos efectos en consumo. Entonces nos tocó aprender y ya tenemos protocolos, hasta una tecnología que no sabíamos que existía, que la utilizamos, era que por georreferenciación, todas las personas, los números celulares que estaban en esa zona, les mandamos mensajes por teléfono celular con mensajes de puede comer pollo, puede comer huevo, no hay ningún problema. Y lo viejo confiable de una persona con perifoneo, que es una persona con un parlante yendo por todos sus municipios, haciendo campañas. Eso nos tocó hacerlo y logramos reactivar el consumo y aprendimos cómo tratar el tema con las secretarías de salud
a futuro, que son las entidades departamentales que tratan esos temas. Pero esto es un aprendizaje total y no nos podemos confiar de lo que puede llegarse a pasar. Gonzalo, la plática ha sido fascinante y creo que podríamos hablar horas, pero en este tiempo que hemos conversado, pues parte de nuestro objetivo, esperamos que el mensaje sea claro, eh, el conocer las interioridades como nos estás compartiendo y agradecemos tu apertura en ser abierto y poder compartir con nuestra audiencia todas estas interioridades. Eh, Creemos que la comunicación que ustedes tienen entre todas las partes es fundamental y la vulnerabilidad a compartir. Creo que mencionabas un tema de la competencia y yo personalmente creo de que lo he notado, vamos, en la cultura que del colombiano aportan, apoyan sin importar que sean competencia. ¿Ya? O sea, competimos de una manera ética, de una manera clara, pero nos ayudamos a la vez. Entonces, creo que ese ingrediente a veces en otras culturas no la tenemos. Pues mira, sobre eso, nosotros tenemos el Congreso del 4 al 6 de junio ahorita, que es el Así Congreso es, de habla hispana más grande, digamos, en tamaño ya del mundo. Vamos a tener más de 3.200 personas, más de 22.000 metros cuadrados. El 65% son colombianos, el otro 35% es gente de afuera. Y eso es abierto y nosotros tratamos todos los temas, todos bienvenidos a que nos acompañen. Y precisamente en este Congreso yo quise darle un vuelco al tema porque a mí me invitan y yo voy al Congreso, voy a ir al Congreso de Capia ahorita a darles una charla en Argentina, voy a ir a Ecuador a Proteína Viva, voy a ir a CIAPS también a dar una charla, ya estuve el año pasado en IPC y en IEC, esto nosotros lo contamos, pero lo que yo les decía es, nosotros no nos podemos seguir viendo el ombligo. Cuando tú miras la agenda de todos los congresos de todo el mundo y con todo el cariño a mis colegas, todos eran iguales. Íbamos las mismas personas a dar las mismas charlas. Yo total. quedé, y en este tenemos que mirar a otros sectores. En este sector el primer día es un día técnico, con 3 salas de 600 personas, una de incubación, una de nutrición y otro de tema sanitario unido con temas ambientales. Pero de ahí para allá no se vuelve a hablar de una pluma en todo el evento. ¿Por qué? Voy a traer gente de tecnología, de Amazon, IBM, Kaspersky, gente de sostenibilidad de sectores completamente diferentes al nuestro, Holcim, Argos, que son construcción, alimentos, desarrollo de marca en otros sectores, porque nosotros nos llevan como los referentes del mundo, pero nosotros no tenemos la verdad revelada todavía. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y si bien tenemos un liderazgo, nuestra responsabilidad es mirar para otros sectores y ver qué más cosas están haciendo otros sectores diferentes al sector pecuario en el mundo y ver cómo podemos interiorizar eso. Por eso este congreso nuestro, Desafíos Logísticos, vamos a traer a las Total. compañías que más tienen logística en el país, que son bueno, de alimentos de Alpina, de supermercados, de todo eso, para abrir. Entonces, a mí me invitan, yo les cuento esto, porque también nosotros hemos aprendido de otros sectores y los brasileros han sido muy abiertos, los americanos han sido muy abiertos, pero nosotros no podemos, tenemos que subir el rasero entre todos y aumentar la competencia entre todos y aprender a ser más eficientes y mirándonos el ombligo no lo vamos a lograr. Tenemos que aprender de unos sectores que han tenido unos retos enormes, por ejemplo, en materia de sostenibilidad, como puede ser el sector minero, para ver qué aprendemos y qué traemos para nuestros sectores. Entonces, ahorita acabamos de hacer parte, nos hicimos parte del SECODES, que es el Consejo Colombiano de Sostenibilidad. Somos el primer gremio pecuario en Colombia y en Latinoamérica en hacer parte y en el mundo también, porque estamos convencidos del tema de sostenibilidad y para nosotros la sostenibilidad es una herramienta de gestión económica, Total. social, pero también ambiental. Entonces, pues yo voy y les cuento y sobre todo los sacudo y les digo, no nos podemos quedar virando nuestra burbujita, no tenemos que aprender y ver el mundo y qué más podemos hacer. Esta discusión de sostenibilidad la tuvimos en el seno del International Poultry Council y yo les decía, tenemos que pensar en sostenibilidad. Hay otros países que todavía lo ven como si fueran 50 años adelante. Yo les decía, si Colombia no solamente está convencida, sino es su estrategia fundamental. Ustedes, ¿por qué no lo pueden hacer? Eso nos va a ayudar a detener futuros ataques. Lo que yo lo veo así es como una forma de defensa. Tenemos que ir un paso adelante.
Cuando alguien diga, es que su granja genera olores, pues sí, pero los tenemos controlado, tenemos el olor natural, pero mire lo que hacemos con el agua, mire qué hacemos con todos los recursos naturales, mire cómo entregamos Comunicación. pollo y huevo de calidad a bajo precio a los colombianos en nuestro caso, pero eso se puede replicar en todas partes. Entonces, pues para nosotros es clave, es muy emocionante. Nuestros avicultores lo ven así ya, ha sido también un proceso y ellos lo ven. No, ellos ya no ven el sello avícola de sostenibilidad como pasar un examen, sino se voltean y dicen, oiga, yo pueda que no cumple 100%, ¿qué voy a hacer para mejorar? Eso me va a generar un ahorro en tal cosa, en tal otra. Entonces, por eso somos tan abiertos, porque yo sí creo que toca subir el techo y cada Total. aprender más y entre todos seguir mejorando. Y si podemos ayudar a nuestros gremios, países hermanos, con los cuales con Perú han ido nuestras personas de nuestro equipo a ayudarlos en temas ambientales, con Ecuador, a todos, si podemos ayudarlos, nosotros lo haremos. Gonzalo, para terminar, definime FENAVI en 3 palabras. ¿Cuáles son FENAP, los 3 pilares de FENAVI hoy? En 3 palabras. nutrición, sostenibilidad y sanidad. Eso es. Extraordinario. Eso es, y esos tres pilares, ahí te cuento, están presentes porque los definimos en todas nuestras comunicaciones, en todo lo que hagamos están esos tres temas. Sin esos tres temas, nutrición de las personas y de las aves, sanidad, porque sin eso no tenemos nada, y sostenibilidad. Son los tres pilares que tenemos de cara a todo lo que hacemos y en nuestro congreso lo van a ver digamos, en el stand de FENAVI se van a ver representados y es lo que hacemos. Yo me quedo, Gonzalo, con una palabra que mencionaste, tal vez con un concepto. Ese concepto que vos lo manejas muy bien y me imagino que está permeado en tus agremiados y en la gente que participa, ese espíritu de no saberlo todo, ese espíritu de tener curiosidad, ese espíritu de seguir explorando, ese espíritu de que, como vos lo decís, o sea, tal vez ya ustedes saben y reconocen que FENAVI tiene un estatus no solo en el país como gremio, sino que también como gremio en otros países, pero no creérsela, no decir, no, ya somos los papas fritas, ya lo sabemos todo, y ese concepto de ser humano, de vida, de tener ese espíritu de seguir explorando, es aplaudible, Gonzalo. Pero yo te lo digo, nosotros somos yo se lo decía a la Junta ahorita en una discusión que teníamos de otro tema, porque entonces estamos repensando el gremio futuro. Pero nosotros somos un adolescente. Nosotros o tenemos una buena adolescencia y tenemos una buena adultez, o tenemos una mala adolescencia y nos estancamos y nos quedamos como estamos. O nosotros nos pellizcamos y ustedes dicen para dónde quieren y cómo vamos a sacar esta vaina adelante y para dónde quieren llegar, porque yo estoy convencido que nosotros no hemos llegado ni al 50% de la producción que podemos llegar a tener, no solamente para Colombia, sino para afuera. Pero eso implica también tener una adolescencia, ya tenemos una niñez, hemos crecido, pero ahora eso tenemos que tener los cimientos fuertes para los retos del futuro que se nos vienen. Extraordinario, Gonzalo. Mi estimado Gonzalo, agradecemos tu tiempo. Llevamos 56 minutos. Como te digo, podemos hablar horas aquí. Entiendo que te fascina el tema, estás inmerso, Me pero apasiona. sí, corazón, alma y cuerpo, estás totalmente, y es parte de la pasión y es parte, creo que del éxito. Gonzalo, espero verte en un par de meses por allá. Sí. Agradezco tu tiempo. Pues bueno, sin lugar a dudas vamos a seguir coincidiendo y también agradezco tu tiempo para poder compartir esto a la audiencia y que este sea abierto y muchos éxitos, Gonzalo. Muchas Muchas gracias. gracias. Todos invitados a nuestro congreso, que necesitamos seguir viendo, pensar fuera de la caja y la invitación es a eso. Pensar fuera de la caja y ver cómo podemos seguir innovando para poder alimentar, no solo en nuestro caso, nutrir a Colombia con pollo y huevos, sino al final a todo el mundo. Listo, Gonzalo. Por allá nos vemos. Gracias. Bye. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Estén bien.